Bueno, muy buenas noches. Dios les bendiga, les guarde. Una vez más, compartiendo con ustedes La Roca, con enseñanzas, reflexiones y principios bíblicos. Bueno, estoy mirando la consola también porque, como siempre les digo, estoy saliendo en vivo también por la FM 91.7, frecuencia 1 Cenillosa. Estamos en vivo también por la FM y está saliendo online a todos lados. Así que aprovechamos esta plataforma de saludarlos a ustedes por Facebook. Que Dios les bendiga, les guarde, un saludo para todos. Un placer estar nuevamente acá con ustedes y, y bueno, gozoso siempre, gozoso de estar, de poder compartir un poco más la palabra de Dios. Y yo ya vengo una hora antes, que ya estamos hablando. También pueden buscarnos en YouTube, es lo mismo, es este mismo video, pero bueno, quizás otro alcance o no, pero lo importante es que también pueden buscarlo como Diego Malave. Así que acá estamos nuevamente, hoy 9 de septiembre 2024, para, para entender, siempre digo, los tiempos, ¿no? Decir, che, a ver cuándo salió este video. Y algún día capaz que cuando seamos viejitos, digan, ah, mirá vos, ¿no? Mirá vos cuando... y yo voy a decir, uy, así predicaba. No, porque siempre vamos mejorando, ¿viste? Vamos mejorando todas las cosas. Esto es lo bueno de Dios. Lo bueno de Dios que siempre nos va perfeccionando. ¿Cuántos dicen amén, no? Lo bueno de Dios que siempre nos va perfeccionando. Entonces tenemos que aprender eso, ¿eh? No es que, uy, mirá, me la creo, ¿viste? Hoy soy lo más. No, no, para nada, para nada. Hoy soy el más pequeño. Así tenemos que decir, hoy soy el más pequeño, siervo inútil. Así dijo el Señor, siervo inútil. Hiciste lo que tenías que hacer, nada más. Bueno, gracias Dios. Gracias porque nos da siempre esa oportunidad. A mí me encanta, me encanta la palabra de Dios en todos los aspectos. Cuando Dios nos amonesta, cuando Dios nos corrige, ¿sí? Me encanta, ¿sí? ¿Verdad? Porque ahí veo, y que veo el amor de Dios en esas cosas. Porque a veces decimos, ah, no, vemos el amor de Dios únicamente cuando nos bendice, ¿viste? Cuando viene o cumple o un milagro o algo en nuestras vidas, decimos, ay, ahí está el amor de Dios. Sí, ahí está. No, el amor de Dios se refleja en todo, se refleja cuando aún nos corrige, cuando aún nos enseña, cuando aún nos disciplina. Ahí se ve el amor de Dios. Por eso es Hebreo capítulo 12, estoy citando, ¿no? Que ahí está, dice, si Dios nos dejara sin disciplina, ya no seríamos hijos, sino bastardos, dice la palabra, ¿no? Así que mejor que Dios nos discipline. Ahí vemos el amor de Dios, justamente. Bien, arrancando. ¿Qué tenemos para esta noche? Bueno, tenemos muchas cosas. Yo ya venía hablando una hora, como les dije antes, por FM. Por eso es que no, los videos normalmente estamos en una hora 15, pero yo ya vengo de una hora antes, así que imagínate. Imagínate. Bueno, estamos compartiendo, recién, hace un rato estaba compartiendo justamente por FM, y a veces los ciertos prejuicios que vemos en la sociedad, ¿sí? Los ciertos prejuicios. ¿A qué hago referencia? A la palabra de Dios, por sobre todas las cosas, a la palabra de Dios. La iglesia, la iglesia, la iglesia haciendo prejuicios, ¿no? Sería un buen título, ¿eh? La iglesia haciendo prejuicios. No globalicemos, ¿no? Cuando decimos la iglesia, todo. No, pero la iglesia haciendo prejuicio. ¿A qué me refiero? A veces hay una cierta restricción que se hacen por los prejuicios justamente de juzgar a otras personas en cuanto al merecimiento, escuche, en cuanto al merecimiento de la palabra de Dios, en cuanto al merecimiento de la misericordia de Dios, en cuanto al merecimiento del amor de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Prejuicios, ¿cómo le vas a ir a predicar, ¿sí?, a tal y tal persona? ¿Cómo le vas a ir a predicar a tal y tal grupo? ¿Sí?
Eh, Mire que cómo es el prejuicio, ¿no? A veces que llega o se ha introducido en las iglesias y lamentablemente hasta en personas que son líderes o están ocupando un cargo, ya sea un pastorado, por ejemplo, hasta ese punto, ¿no? Puede llegar este prejuicio. Y normalmente a veces se quiere que la gente venga al lugar, ¿no? Al lugar de reunión, que sería la iglesia en sí, el templo, ¿no? Normalmente se busca eso, che, invitarlo a la iglesia, no, decirle que venga, ¿eh? Así pasa. Pero, ¿qué tal si las personas están en un hospital, están eh, enfermos en una casa, están mal? Eh, Arrancaríamos por ahí. ¿Hasta qué punto vamos o iríamos, ¿sí? A visitar, a hablar, a llevarle palabra de Dios, ¿sí? A compartir. Solamente a veces el acompañar ya es de mucha utilidad para otras personas. Eso por un lado, ¿sí? Y cuántas veces podemos soportar o hacer esa pequeña tarea, ¿no? Eh, por ahí hubo un poco de prejuicios también lo que fue en la época de pandemia, ¿se acuerdan? En la época de pandemia, la mayoría de los que tenían que estar, ¿sí? En el liderazgo de la iglesia, en el pastorado, los que deberían estar con las personas, muchas veces pasó esto, ¿no? Se lavaron las manos. ¿Eh? Eso pasó en gran parte. Lo digo con total conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque justo en ese tiempo, en ese tiempo, un 3 de julio 2020, comenzamos a hacer el programa La Roca, una FM en Neuquén Capital. Y sabe la cantidad de gente que nos llamaba, impresionante, de distintas denominaciones de iglesias, ¿sí? Nos llamaban, ¿por qué? Bueno, porque sus líderes o sus pastores no los llamaban, no tenían contacto, absolutamente nada. O sea, estoy hablando por teléfono, ni siquiera eso, no se tomaban el tiempo. Y muchas, bueno, personas que yo pienso y creo que digo, con razón estaban enojadas, con razón estaban enojadas. Así que bueno, ya no había tanta responsabilidad por las ovejas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto al ir, ¿no? Al ir, estaban tan, a veces, siguiendo la legalidad, ¿no? La legalidad de lo que un sistema había impuesto, de no ir, de no visitar, de no tener relaciones, ¿no? Y así sucesivamente. Y muchos la respetaban a rajatabla, ¿no? Vuelvo a insistir, líderes, pastores y todo eso. Eh, Bueno, yo fui un poco desobediente, tengo que ser sincero. Un poco desobediente porque yo hice muchas visitas en ese tiempo y, y recién yo, ¿por qué? Porque me llegaban estas cosas a la radio, ¿no? Eh, Llamados y ir a orar por personas, bueno. ¿A qué voy con esto? Después vienen este tipo de prejuicios, ¿sí? Prejuicios, por ejemplo, las cárceles, ¿no? Las cárceles. Algunos dicen, voy a ir a visitar la cárcel, ¿no? Algunos dicen eso, ¿no? No, porque voy a ir a visitar la cárcel. Bueno, va a ir a visitar, va de visita, ¿no? A veces quieren decir como que, bueno, van a visitar a los internos bueno, para consolarlo, ¿viste? Para estar con ellos, darle un aliento. Bueno, no es ese el propósito en el cual uno tiene que ir a los lugares, ¿no? Sea un hospital, sea una cárcel, sea una casa de familia, ¿sí? O sea en el campo. No es el propósito, es siempre poder compartir la palabra de Dios, la enseñanza. Pero el gran prejuicio que viene a veces es en las cárceles, ¿no? En las cárceles. Esto lo tiene a veces la sociedad
o también parte y gran parte la iglesia de Cristo, ¿sí? Tienen prejuicio, no van, no van, no van. Eh, entonces hay tanta... ¿por qué? Porque, ¿cuál es el prejuicio? El prejuicio es que dicen, bueno, bueno, ahora que están ahí se acuerdan de Dios. Así es. Este es el pensamiento, ¿no? De muchas personas. Pero estoy hablando de la iglesia cristiana, ¿sí? Tiene, claro, ahora se acuerdan de Dios. Ahora lo buscan. Ahora están pidiendo que vayan a verlo, ¿no? Así es. Entonces, los mismos líderes, los mismos a veces los que están a cargo, dicen, no, no voy, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Para qué? Si salen y hacen lo mismo. Y así sucesivamente. A ver, ¿a qué lugar voy? ¿No? Porque a veces están divididos por sectores, ¿no? Las cárceles. Bueno, no, voy a ir a esto. Voy a los que, bueno, a los que vendían drogas, ¿no? Voy a eso. Pero el otro pabellón, que es un pabellón de, donde están lo más malo, ¿no? Los asesinos y todo esto. No, ese, bueno, sí, más o menos. Y después están los otros pabellones de delitos sexuales. No, peor, ahí ni voy, ni voy. ¿Verdad? Estos son los prejuicios que hay, ¿no? Y es una realidad. Es una realidad. Hoy estamos en siglo XXI, 2024 es una realidad. Vos empezás a charlar, a hablar, parece como que, bueno, que solamente los pastores están para la iglesia nada más, o sea, el templo, el lugar y ahí estamos, en cuatro paredes y listo. Parece que es así. Parece que los evangelistas son evangelistas, pero en ciertos lugares, ¿viste? Algo que sea muy libre, algo... ¿Por qué? Porque esas personas ya no tienen remedio. Esas personas ya, no, la verdad que eso. Yo no quiero utilizar, ¿no? Algunos, algunas formas o maneras de hablarles, ¿no? O de estas personas. Y, y esto es lo que ha introducido en las iglesias, y está, ¿sí? La, ese, ese prejuzgar, ¿no? A las personas, o juzgarlas ya y condenarlas, ¿sí? Entonces esta es la realidad que se vive. Pregunta, pregunta, ¿es esa la iglesia de Cristo? ¿Es esa la iglesia de Cristo? Y, y acá nos vamos a remitir, ¿sí? A una palabra, palabra de Dios, ¿no? A un libro, mejor dicho. Vamos de lleno a un libro, ¿sí? Es un libro muy cortito que solamente tiene 4 capítulos. Y, y acá creo que vamos a tomar algunas enseñanzas bíblicas para nuestras vidas. Una, la manera que ve el hombre las cosas, cómo juzga, prejuzga, ¿sí? Hace prejuicios, todo en línea general, ¿sí? Y otra cosa, cómo Dios la ve. ¿Eh? Y a mí me gusta aprender, ¿sí? De Dios. Me gusta aprender de Dios. Lo que Dios a nosotros nos habla y nos enseña. Y ahí es donde nosotros tenemos que después pedirle a Dios, orar, para que Dios, si es que hay cosas que hay que cambiar en nuestro corazón, en nuestra manera, ¿sí? De pensar. ¿Eh? Después cada uno juzga, ¿no? ¿Sí? Si estas cosas, si es verdad lo que Dios está diciendo, si es verdad que yo estoy en esa situación, si es verdad que yo he pensado esas cosas, ¿no? Juzgamientos, prejuicios y todo esto. Así que voy a compartir de este libro, que son 4 capítulos, gran parte de palabra de Dios, ¿sí? Para después ir viendo, sacando la enseñanza en sí. Y hablando sobre prejuicios, ¿no? Prejuicios es la iglesia. Así que ese sería el título. Está bueno, ¿no? Eh, y vamos a hablar del libro de Jonás, ¿sí? El libro de Jonás. Jonás, todo, o en su gran mayoría saben quién era, ¿no? Un profeta, ¿sí? Que profetizó a Israel y a Siria, ¿sí?
Y acá Dios le da una comisión, un mandato. Arrancamos. Dice Jonás capítulo 1, versículo 1, dice, vino palabra de Jehová, de Dios, ¿a quién? A Jonás, ¿sí? Hijo de Amitai, diciendo, acá viene la comisión, levántate y ve a Nínive, ¿sí? Aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, ¿sí? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, ¿sí? Y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho esto, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, ¿sí? Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué mi angustia a Jehová, y él oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan,
mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Proclama el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo, y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? La pregunta de Dios, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del siguiente día, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Así termina el libro de Jonás. Así termina el libro de Jonás. 4 capítulos. ¿Cómo termina?
Dios haciéndole esta pregunta a Jonás. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Así termina el libro. Y acá vamos a entender un poco las preguntas de Dios, el mandato de Dios. Podemos ver rapidito, podemos ver lo que se llama el bosquejo del libro, ¿sí? Que es muy importante también para entender lo que pasaba, ¿sí? Y mire que Dios le da esta comisión a Jonás. ¿Cuál es la comisión? De ir a predicar. El bosquejo del libro, rapidito, ¿no? Para entender un poco más, que habla, capítulo 1, la rebelión de Jonás por la misión que Dios le encomendó de darle a Nínive una oportunidad de arrepentirse. Después, una tormenta enviada por Dios le impide a Jonás huir de su misión. Más adelante, la gratitud de Jonás por la gracia de Dios al rescatarlo de la muerte, ¿sí? Después, capítulo 3, un segundo principio para la misión de predicar a Nínive. Más adelante, el arrepentimiento resultante de la predicación de Jonás en Nínive. 4, la ingratitud de Jonás por la gracia de Dios al rescatar a Nínive de la muerte. Y final, una elección objetiva cuando Jonás todavía estaba deseando la destrucción de Nínive, ¿sí? Eso sería al final una lección. ¿Por qué se enojó tanto Jonás cuando Dios perdonó a Nínive? ¿No? Son preguntas que nos podemos llegar a hacer, ¿no? ¿Por qué se enojó tanto? Pero veamos un poco el contexto, ¿no? Dios lo envía a una misión, ¿sí? A predicar a Nínive, que era la capital de Asiria. Imagínense que acá está, lo voy a graficar acá está Nínive y acá está Tarsi, ¿sí? Así que Jonás, en vez de ir a Nínive, se va al otro lado, se va a Tarsi. Más o menos dice que hay una diferencia aproximada de 600 kilómetros de un lugar a otro, de Nínive a Tarsi. Entonces Jonás va al puerto, ¿sí? De Jope, hay un puerto acá, y ahí toma esa nave, esa embarcación para irse a Tarsi. Cuando le dijo Dios a Jonás que vaya a predicarle a Nínive, hubiera sido muy distinto si le hubiera dicho Dios, bueno, andá y predicá, no sé, algunos pueblos que estén ahí cerca, ¿viste? Andá y predicarle a este pueblito que está ahí al lado, ¿viste? ¿Sí? ¿Por qué? ¿De qué estábamos hablando? Del prejuicio, ¿sí? Del prejuicio en la iglesia. Entonces, Dios no lo mandó ahí al lado, no los mandó, che, aquellos parece que son re buenos, aquellos, ¿sí? Andá y predicale a aquellos que no pasa nada, ¿viste? No, lo manda a Nínive, ¿sí? ¿Por qué viene esto? ¿Por qué viene ese prejuicio? Eh, por el hecho de que Dios, fíjese cómo es, el hecho de que Dios amara y cuidara de la gente mala, dice, ¿sí? El libro de Jonás es la historia de un profeta que resentía amargamente el hecho de que Dios amara y cuidara, ¿sí? De la gente mala. El libro no enseña que Dios ama a los malos, ¿sí? Guarda, porque son malos, sino más bien porque son humanos. Amén. ¿Sí? Nos ama Dios porque somos creados a imagen y semejanza de Él. No nos ama porque seamos malos. ¿Va comprendiendo? Entonces, de un valor intrínseco, para Él, a pesar de su conducta y de su desdén por el Dios verdadero. Se enfatiza la manera como Jonás intentó resistir la misión que Dios le dio, que era predicar una advertencia al pueblo de Nínive, una advertencia, ¿sí? Nínive era un pueblo sanguinario, era un pueblo realmente, eran guerreros
se dedicaban a eso, a Siria, ¿sí? A Siria era un pueblo muy, muy guerrero, muy sanguinario. Ellos iban a tomar las ciudades y cuando tomaban las ciudades a los prisioneros le empezaban a cortar la cabeza y las clavaban en unos palos fuera de las ciudades. Ahí clavaban todas las cabezas de los prisioneros. A otros los despellejaban, les sacaban la piel, ¿sí? Vivo a los prisioneros, y dice que las murallas empezaban a pegar las pieles de los prisioneros en las murallas. Así eran de crueles, eran terribles. Asiria, terrible eran. Y era tan sanguinario, había tanta maldad, que fue lo que dice Dios ahí en su palabra en el capítulo 1, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, ahí dice: levántate y ve a aquella gran ciudad y pregona que te dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Dice, o sea, Dios veía todo eso. Y se entiende que Jonás es el primer misionero de la Biblia. El primer misionero de la Biblia es Jonás, porque va a otra etnia, a otra cultura, a otra tierra, a otro lugar, a predicar la palabra de Dios, por si no lo sabía, ¿sí? Pero, ¿cuál era el prejuicio que tenía Jonás? ¿Ve? Hombres sanguinarios, hombres que realmente, eso es lo que pensaba Jonás, no se merecen el perdón de Dios. No se merecen el perdón de Dios. Mire, Jonás, un profeta de Dios, con este prejuicio. Es lo que vemos en la actualidad, ¿sí? Cuando Dios nos envía, cuando Jesús nos envía, ya Jesús nos envió a todos nosotros, a la iglesia nos envió. ¿A qué dice? A predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Y a todo pueblo y a toda nación. Ese es el mensaje de Jesús para la iglesia, ¿sí o no? Entonces, personas lamentablemente que están liderando tienen prejuicios de ir a predicar, de ir a hablarle a ciertos lugares, a ciertas personas. Jonás lo tuvo. Jonás lo tuvo. ¿Está bien lo que estaba haciendo Jonás? ¿Está bien? Y vemos que no. Vemos que no. Dios le da una comisión y Jonás huye de la presencia de él. Huye. Hay un salmo que dice: ¿dónde iremos? ¿Dónde podemos escaparnos, escondernos de tu presencia? ¿Dónde? Si voy a lo alto, allá estás tú, y en lo profundo también está. O sea, que ningún hombre se puede esconder de Dios. Pero él pretendió burlar a Dios, burlar de la misión, de la comisión. Hoy pasa exactamente lo mismo. Hoy hay personas que eh, están obviando la comisión de Jesús, ¿sí? Están obviando y son cristianos, cristianas. Entonces empieza el prejuicio. No, pero si mirá, si el tipo mató, el tipo violó, el tipo hizo esto, aquello, empiezan todos. No, ¿cómo le vas a ir a hablar? ¿Cómo voy a yo ir a hablarle? Eso. Y ahí empiezan, ¿no? Prejuicio, lo mismo que decía Jonás. Jonás, este era un pueblo sanguinario, era un pueblo terrible, terrible. A mí me gusta la palabra cuando dice que cuando abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Quién es justo delante de Dios? ¿Quién es justo delante de Dios? Pregunta, ¿no? ¿Quién era inocente? ¿Quién era bueno delante de Dios? Pregunta. O sea, tenemos que ver las cosas como Dios la ve, no como nosotros la vemos en el mundo. Sin Cristo, sin Dios. El hombre sin Cristo y sin Dios juzga. Trae sus pensamientos, sus ideas, empieza a juzgar, ¿sí? A prejuzgar, a tener prejuicios sobre las personas. Y Jonás que aborrecía a los poderosos y malvados asirios,
recibió un llamado de Dios para advertir a los asirios que le llegaría castigo si no se arrepentía. Si vemos por el otro lado, es el mensaje también a las personas que están apartadas de Dios, aquellas personas que están siguiendo sus propios caminos, como dice la palabra también, el proverbio, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final es camino de muerte. Entonces la advertencia es para las personas que todavía no conocen a Cristo. Hay una advertencia por su maldad. Ah, pero yo no soy como los asirios, yo no soy como los violadores, no soy como los asesinos, no soy como los que venden droga, no son como... Hay personas que hacen prejuicios, se creen buenas porque no hacen tal y tales cosas, pero seguramente son mentirosos, seguramente son engañadores, seguramente son codiciosos, avaros, ambiciosos. Entonces, claro, esos pecados no son tan graves como los otros. Y Jonás estaba desobedeciendo a Dios. Desobedeciendo a Dios era un pecado también. La desobediencia es un pecado. Por la desobediencia de Adán y Eva estamos pagando las consecuencias. Mirá si no trae consecuencia la desobediencia a Dios. Entonces, ¿qué hace estos hombres? Es el mismo llamado. Lo llamaba a Siria para el arrepentimiento. Dios, a estos hombres que no se merecían el amor, el perdón de Dios. ¿Sí? Jonás, que no quería ir a Nínive y trató de huir de Dios, pero Dios tiene formas de enseñarnos a obedecerlo y a seguirlo. Es un punto crucial esto, crucial. Pero Dios tiene forma de enseñarnos a obedecerlo y a seguirlo. ¿Cuál es la forma que utilizó Dios con Jonás? Lo llevó, y realmente lo llevó a tocar fondo. Lo llevó a tocar fondo. Hasta la muerte. Jonás se hizo echar al mar. ¿Sí? Reconoció su culpabilidad delante de los hombres en el barco. Pero Dios dice que tenía preparado un pez. O sea, y ahí es la misericordia de Dios también, ¿no? Que tenía preparado. ¿Pero para qué? Para hacerle ver a Jonás. ¿Hasta qué punto? Y lo llevó hasta lo más profundo, en el mar. Y dice que ahí oró. Ahí oró Jonás, que es lo que leímos, capítulo 2. ¿Y qué pasó? Esa oración llegó a oído de Dios. Qué enseñanza también, ¿no? Que en la circunstancia más profunda que podemos estar en nuestras vidas, Dios escucha las oraciones. Dios escucha las oraciones. Y no solamente las escucha, sino que responde. Aún en las profundidades del mar, adentro de un gran pez, ¿sí? Y hay enseñanzas que es un tipo de la muerte y sepultura de Jesucristo y la resurrección de Cristo, ¿sabían? Es lo que pasó ahí en el pez, eso. 3 días y 3 noches estuvo ahí, ¿no? Pero Dios tiene esa manera y esa forma de enseñarnos a obedecerlo y a seguirlo. ¿No es más fácil, no sería más fácil de ser obedientes para con Dios? ¿No sería más fácil de seguirlo a Cristo, a Jesús? ¿O tenemos que esperar que Dios envíe un pez y nos lleve a lo más profundo? ¿Tendríamos que esperar eso? ¿Tocar fondo? Para que en ese lugar, en esa circunstancia, clamemos a Dios. Dios no quiere eso. Dios no quiere. Hubiera sido distinto si Jonás le hubiera dicho, sí, Dios, sí, yo voy. ¿A dónde tengo que ir? A Nínive. Ningún problema, Dios. Allá voy. Sé que tú eres mi ayuda, mi cuidador. Allá voy. Ningún problema. A ver, ¿quiénes son los hombres? Los sanguinarios. A ver, acá viene Dios. Viene a traerle esta advertencia. Hubiera sido distinto.
¿no? Bueno, así nos pasa en nuestras vidas. Pero Jonás seguía con sus prejuicios. No les quería ir a predicar. Así de sencillo. Este es el prejuicio que pasa hoy en la iglesia. No le vamos a predicar a esos o a aquellos o a estos porque mirá si se arrepiente. Mirá si se arrepiente. O la otra. Esto, por más que les predique, esto no se convierte nunca. Esto vos le hablá, le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Para qué vamos a gastar pólvora en Chimango? Así es el pensamiento. ¿Eh? Y si están en ese lugar, y bueno, por algo están. Y ahí empieza, ¿no? Es lo mismo que Jonás. Mirá si se arrepiente. ¿Y qué pasó? Que cuando Jonás predicó, la ciudad se arrepintió. Y Dios retuvo el castigo. Aún los más perversos pueden salvarse si de veras se arrepienten y se vuelven a Dios. Amén, amén, es así. Ahí entramos todos en la bolsa, todos entramos, todos. Pero acá Jonás se creía, ¿sí?, que él, solamente él merecía la gracia de Dios. Solamente él, o ellos, pueblo de Israel. ¿Sí? También el libro de Nahum, ¿sí?, otro profeta menor, dice que Nínive había caído en pecados, pensar cosas malas contra Dios. Nahum. Fíjense cómo estaban estos hombres. Y explotar al despálido, ser crueles en las guerras, adorar ídolos, prostitución y brujería. Eso era Nínive, lo que practicaban, ¿no? Eran eran tremendos, ¿sí? Dios le dijo a Jonás que fuera a ese lugar. Y acá, entre 600 y 800 kilómetros al noroeste de Israel, a advertirle del inminente castigo y a declarar que podían alcanzar misericordia y perdón si se arrepentía. Sabemos que Nínive era una ciudad poderosa y perversa. Y desde niño Jonás desde niño había aprendido a odiar a los asirios y temer sus atrocidades. Los aborrecía tanto que no quería que recibieran misericordia de Dios. Jonás temía que se arrepintieran. Su actitud era representativa de la renuencia de Israel a hablar a los demás del amor y la misericordia de Dios, aunque esa era la misión que Dios les había dado. Todo Israel no quería predicarle a las naciones, ¿sabía? Israel se creía el pueblo especial de Dios, pero no quería hablarle del amor y la misericordia de Dios a otras naciones. Ellos, como Jonás, no querían que los que no fueran judíos, o sea, los gentiles, obtuvieran el favor de Dios. Jonás sabía que Dios tenía una tarea para él, pero no quería cumplirla. Tarsis puede haber sido uno de los tantos puertos occidentales en Fenicia. La desobediencia de Jonás puso en peligro la vida, dijimos, de la tripulación, del barco. Tenemos la gran responsabilidad de obedecer la palabra de Dios porque nuestros pecados y desobediencia pueden poner en peligro a los que nos rodean. Otra enseñanza más. Puso en peligro la desobediencia de Jonás, puso en peligro la vida de otras personas ahí en el barco. Y de eso nos tenemos que cuidar nosotros, ¿sí? Que, vuelvo a insistir, que tenemos la gran responsabilidad de obedecer la palabra de Dios porque nuestros pecados y desobediencias pueden poner en peligro a los que nos rodean. Familiares, hijos e hijas, madres, padres, pueden poner en peligro nuestra desobediencia. ¿Por qué? Porque van a traer consecuencias. Van a traer consecuencias.
la desobediencia. Y vuelvo a insistir, nosotros somos tan egoístas, muchas veces, somos tan egoístas los hombres, somos tan egoístas que cuando el hombre comete pecado, dice, bueno, no me importa, de última, yo pagaré, dice. Pero somos egoístas los hombres porque no vemos que otras personas pueden dañarse por nuestros actos. Afecta a nuestros padres, a nuestras madres, vuelvo a insistir, nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, pueden afectar a nuestros nietos, eso es lo más cercano, pueden afectar las emociones, los sentimientos, la confianza, pueden afectar por nuestras desobediencias. Entonces pensamos que, bueno, hago lo que yo quiero, total. Así de egoísta es el hombre. Jonás pensaba de esa manera. Pensaba de esa manera. Uno no puede buscar el amor de Dios y huir de él al mismo tiempo. Parece medio ilógico, ¿no? ¿Sí? Uno no puede buscar el amor de Dios y huir de él al mismo tiempo. Jonás pronto comprendió que en ninguna parte podía esconderse de Dios. Pero antes de que Jonás pudiera volverse a Dios, tuvo que dejar de ir en sentido contrario. La pregunta es, ¿qué le ha pedido Dios a usted que haga? ¿Qué le ha pedido? Si queremos más del amor y el poder de Dios, tenemos que estar dispuestos a cumplir con las responsabilidades que nos da. Uno no puede decir que cree en Dios y no hace lo que Dios dice. Uno no puede decir que cree en Dios si no hace lo que Dios dice. Esto es lo que vamos viendo en el carácter, en la misión o comisión y propósito, el prejuicio que tenía Jonás. Nuestro pecado nunca es demasiado grande, ni nuestra dificultad demasiado inmensa para Dios. Qué bueno esto, ¿no? Para todos los hombres, mujeres, que a veces pensamos que estos pecados tan grandes, ¿será que Dios me podrá perdonar? Jonás dijo que cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. A menudo hacemos lo mismo, como dijimos al principio. Cuando todo nos va bien, tendemos a olvidarnos de Dios. Pero cuando no hay esperanza, clamamos a Él. Este tipo de relación con Dios conduce a una vida espiritual no muy firme, con altas y bajas. Un compromiso con Dios firme y diario promueve una sólida relación con Él. Busque a Dios en las buenas y en las malas y tendrá una vida espiritual más vigorosa. Qué bueno, eso es lo que quiere Dios con nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado con las cosas, siempre digo yo esto, que tenemos que tener cuidado con las cosas van bien. Cuando las cosas están resultando, viste que está más o menos ordenado, hay una estabilidad, tenemos que tener cuidado con nuestra vida devocional con Dios, nuestra relación con Dios. Y que cuando Jonás había huido de Dios, recibió una segunda oportunidad de participar en la obra de Dios. ¿Sí? La primera Dios lo envió, después se fue al fondo del mar, ahí dentro del gran pez, y dice que Dios lo volvió a llamar y le volvió a dar esta oportunidad. Quizás sentimos que no estamos capacitados para servir a Dios debido a errores en el pasado. Capaz que sentimos eso, capaz que hemos sentido alguna vez. Yo lo he sentido.
por los pecados del pasado. ¿Sí? Decimos errores del pasado por los pecados del pasado. Y, y hemos sentido a veces eso, que no estamos capacitados, no estamos aptos para servir a Dios. Nos puede pasar. Pero servir a Dios no es un puesto que se obtiene por méritos. Amén. Servir a Dios no es un puesto que se obtiene por méritos. Nadie es digno de servir a Dios. Pero aún así Dios nos pide que hagamos su obra. Quizás tengamos otra oportunidad. Quizás la tuvo Jonás. Quizás nosotros tengamos otra oportunidad de servir a Dios. Jonás debía predicar solo lo que Dios le decía. Era un mensaje de condenación contra una de las ciudades más poderosas del mundo. No era la tarea más agradable. No era la tarea más agradable. ¿Le ha pasado a usted alguna vez predicar un mensaje de condenación? ¿Le ha pasado alguna vez? Porque siempre predicamos el mensaje de amor, el mensaje de perdón, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de paz, ¿sí? Pero un mensaje de condenación le ha tocado, nos ha tocado a nosotros. Yo tuve la oportunidad de predicar mensajes de condenación, que en su momento no lo sabía, realmente no lo sabía. Simplemente, como decimos, abrimos la boca y comenzamos a hablar la palabra de Dios. Un mensaje, y eran mensajes de condenación. Lo supe después. Dos oportunidades muy certeras, donde le hablé a personas que tenían que volverse a Dios, de creer en Dios, de arrepentirse, ¿sí? Así. Una noche, hasta las 4 de la mañana, hablándole a una persona para que se arrepintiera, para que se volviera a Dios. Sí, dice, sí, la verdad que tengo que volverme a Dios. Sí, tengo que volverme a Dios. Eso fue hasta las 4 de la mañana. A las 3 de la tarde le pegaron 13 tiros. Lo mataron. Fue un mensaje de condenación. Otra persona conocida, muy conocida, exactamente lo mismo. Adoraba a los astros, adoraba aquello, esto. Le predicaba el mensaje de Cristo, el mensaje de Jesús, arrepentimiento. Pasó una semana, le pegaron 2 tiros y murió. Sin Cristo y sin Dios. Esos son mensajes de condenación. Uno lo aprende después. Esto era lo que Jonás iba a predicarle. Un mensaje de condenación, que no es la tarea más agradable para un predicador. Pero los que llevan la palabra de Dios a otros no deben dejar que las presiones sociales ni el temor dicten sus palabras. Son llamados a predicar el mensaje y la verdad de Dios, por impopular que sea. Esta es la comisión, este es lo que Dios nos envía. Por más que sea impopular, ¿sí? Muchos los mensajes quieren mensajes de aliento, el mensaje esto, el mensaje, todos buscamos, o el de la prosperidad, ¿viste? Todas esas cosas, ¿no? Pero cuando se predica el mensaje de pecado, de condenación, de arrepentimiento, de volverte, ¿sí? Todas estas cosas son impopulares esos mensajes.
en contra de la idolatría, que es tan fuerte en la Argentina, en nuestros lugares, es tan fuerte la idolatría, los ves en los caminos, en las rutas, todo. Y este pueblo era idólatra, Nínive, un pueblo idólatra. Hasta los que iban en el barco eran idólatras, pero vieron el poder de Dios manifestado en la naturaleza, en cómo se movía el barco, ¿sí? El mar tan embravecido, más y más, y después de lo que pasó, creyeron a Dios, fíjese. Entonces son mensajes que no es fácil, pero debemos hacerlo, ¿sí? La palabra de Dios, y acá viene lo más importante, porque hablábamos del prejuicio, es para todos, es para todos. A pesar de su maldad, la gente de Nínive fueron receptivos al mensaje y se arrepintieron inmediatamente. Qué increíble, ¿no? Qué increíble que estos hombres, a pesar de su maldad, fueron receptivos al mensaje y se arrepintieron inmediatamente. Si simplemente proclamamos lo que sabemos de Dios, quizá nos sorprendamos de cuántos responden. ¿De cuántos responden? Capaz que nos sorprendemos, sí. ¿De cuántos responden? Si predicamos la palabra de Dios. Por eso amo la palabra de Dios, porque sé, soy testigo de Cristo. Si Cristo me perdonó, ¿cómo no va a perdonar a otras personas, digo yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar, para hacer prejuicio con otras personas? ¿Quién? Esto es lo que vamos aprendiendo de los libros, de la palabra de Dios, porque es lo que Dios nos está enseñando a nosotros de no hacer prejuicios. Justamente es eso, es parte de la enseñanza, es parte, lo que más tenemos que ver del libro, en este caso de Jonás, es la misericordia de Dios. Es tan alta la misericordia de Dios. Dice el libro de Lamentaciones 3:23, dice que Dios renueva sus misericordias cada mañana. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Y acá vemos tan alta la misericordia de Dios. Y Jonás sabía eso, sabía, pero era egoísta él, egoísta para con Dios. Así pasa hoy, muchas personas, hoy muchos cristianos, cristianas, son egoístas. Piensan de, bueno, soy salvo, entonces vivo en el amor de Dios, en el amor de Cristo, y me pongo ahí en una vasija y ahí me quedo. ¿Y qué tal de todas las personas, todo lo que están alrededor? Los malvados, decimos, ¿viste? Porque ahí está el prejuicio, los malvados. Como si nosotros no hubiéramos sido malvados delante de Dios. Ese es el mensaje que está dando Dios. La misericordia tan alta de Dios, tan alta. O sea, el sacrificio de Cristo, Jesús, dice que es por todos aquellos los que van a sus pies. Jesús comía y bebía con los pecadores. Dice que los enfermos tienen necesidad de médico, decía Jesús, no los sano. ¿Ve? No los sano. Entonces el hombre tiene que reconocer la necesidad de Jesús. Tiene que reconocer que estamos enfermos, el mundo está enfermo. Tenemos una enfermedad tan grande, es eh, una pandemia tan grande, ¿verdad? Esto es lo que le estoy diciendo. Una pandemia tan grande que para eso no hay vacuna. No hay vacuna. La pandemia tan grande que hay, que existe todavía en el mundo entero, es el pecado. Es el pecado. Estamos infectados. Estamos infectados por el pecado. Todos. El mundo entero es una pandemia. ¿Ves? Por el pecado. Y solamente hay una solución. Es Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma. Todos. Entonces tenemos que verlo de esa manera. Para acercarnos, para gracia y misericordia que Dios nos perdonó, Dios me perdonó, ¿no? Te perdonó a vos, ¿sí? Si sos hijo e hija de Dios, si sos
cristiano, cristiana, te perdonó. Bueno, así es la misericordia de Dios para con tu vida como para cualquier otra persona, para cualquier otra persona. No, no es que estamos justificando los hechos, son dos cosas distintas. Nadie justifica los hechos. Jesús no justificó los hechos de los hombres. Jesús fue a pagar el precio a la cruz del Calvario por los pecados del mundo, ¿sí? Pero no fue a justificar a los malos, a nosotros, no fue a justificar los hechos, mejor dicho, ¿sí? Los hechos nuestros no. A veces siempre decimos, a veces son condenables nuestros hechos en el área terrenal, sí, sí, pero Jesús no justifica los hechos de maldad. Jesús justifica al pecador, el que se arrepiente, aquel que reconoce la necesidad por esta, esta, esta pandemia tan grande que es el pecado. Y no hay, la única cura es Jesús. No hay otra forma que el hombre pueda ser sanado, limpiado de su maldad, sino que la sangre de Cristo limpia de todo pecado y toda maldad, dice la Escritura, ¿no? Este pueblo pagano, pagano de Nínive, creyó el mensaje de Jonás, creyó el mensaje de Jonás y se arrepintió. Un pueblo entero, sanguinario, terrible. ¿Cuánto la predicación? Un día, un día, un día. Y se arrepintió. Ese que, la expresión, ¿no? ¿Qué efecto tan maravilloso produjo la palabra de Dios en aquella gente perversa? ¿No? Qué contraste con la terquedad de Israel, ¿no? El pueblo escogido de Dios. Qué contraste, ¿no? Qué contraste hoy con cristianos, cristianas. Qué contraste hoy. Es el prejuicio. Personas que vos vas y hablas de la palabra de Dios y te dicen amén, gloria a Dios, gracias Padre, gracias por ayudarme, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias, sé propicio de mi pecador. ¿No? Personas que encontramos así, cuando se le habla la palabra de Dios, se le predica del amor de Cristo, que hay oportunidad en el Señor para que te vuelvas, hay oportunidad para que cambies, hay oportunidad para tu familia, para tus hijos, hay oportunidad. Qué bueno cuando somos receptivos, ¿no? Cuando reconocemos nuestros errores, nuestra maldad, como Nínive, un día. Y qué contraste que hay, ¿no? Con personas que ya caminan en Cristo, en Dios, y prejuzgan a los demás. Parece que se olvidaron de la misericordia de Dios, se olvidaron del perdón de Dios, se olvidaron quiénes eran, se olvidaron de dónde Dios los sacó. Entonces surge esto, el prejuicio. De esto, esto es lo que Dios nos quiere hacer ver cada día, a través de esta enseñanza, de los libros. El pueblo de Israel había escuchado muchos mensajes de los profetas y no había querido arrepentirse. El pueblo de Nínive solo escuchó una vez el mensaje de Dios. Jesús dijo que en el juicio los hombres de Nínive se levantarán y condenarán a los israelitas por su falta de arrepentimiento. Lo dice en Mateo capítulo 12. Lo que agrada a Dios no es que escuchemos su palabra, sino que respondamos con obediencia. Eso es lo que quiere Dios.
Podemos ir toda la semana a los cultos, podemos ver los mensajes, todo. Podemos decir qué bueno, qué lindo, todo. Pero ¿qué es lo que quiere Dios realmente? ¿Qué es lo que quiere Dios de mi vida? ¿Qué es lo que ama Dios? Misericordia, ¿no? O sea, que nosotros tengamos misericordia con las demás personas, ¿verdad? Así como Él tuvo misericordia con nosotros, que tengamos misericordia con otras personas, que aún todavía no conocen a Cristo, que aún no conocen del amor de Dios, del perdón de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Nosotros somos cartas abiertas, los hijos de Dios, las hijas de Dios, la iglesia de Cristo. Hay una iglesia de Cristo que está haciendo la tarea que realmente tiene que hacer, la que Cristo nos envió. Y hay una iglesia que dice ser de Cristo, pero no hace. Son como Jonás. Juzgan como Jonás. Prejuzgan como Jonás. Que solamente la misericordia y el perdón es para ellos. Le alcanzó a ellos. El Señor Dios correspondió con misericordia y canceló el castigo. El Señor había dicho que cualquier nación contra la que hubiera dictado castigo escaparía del mismo si se arrepentía. Si se arrepentía. Dios perdonó a Nínive como había perdonado a Jonás. Dios castiga para corregir, no para vengarse. Dios castiga para corregir, no para vengarse. Hay a veces una mala interpretación con el Nuevo Testamento cuando la palabra del apóstol Pablo dice que nosotros no debemos vengarnos, sino que dejemos a Dios. Cuando dice mía es la venganza, yo pagaré. ¿Sí? Entonces, a veces como tenemos conflicto con algunas personas, nosotros ya hasta eso condenamos. Ya vas a ver cuando te agarre Dios. ¿eh? Yo no me voy a vengar, pero Dios va a ver cuando te agarre. Ya enseguida le mandamos fuego del cielo, ¿viste? Indirectamente. No es eso lo que quiere decir la palabra de Dios, porque Dios no se va a vengar de cualquier persona, de un hombre, un humano. ¿Cómo se va a vengar Dios? Dios tiene el poder para, si quiere, para ya mandar fuego y que no quede ni uno en la tierra. Tiene ese poder. Entonces Dios no es para vengarse. Cuando dice mía la venganza, yo pagaré, Dios está hablando siempre de, de la disciplina que hace Dios muchas veces para que el hombre se arrepienta. ¿Ve? Siempre Dios le está dando la oportunidad a los hombres, siempre le está dando oportunidad. Nosotros vemos a nuestro alrededor y si la gente sigue haciendo mal, ¿no? Sigue haciendo todas estas cosas. Imagínense si Dios fuera un Dios vengativo, no quedaría ni uno. Entonces, ¿qué hace Dios? Actúa en su misericordia de no pagar todavía lo que el hombre se merece. Eso es misericordia. Entonces sigue actuando Dios de esta manera. De eso habla. Cuando dice mía la venganza, yo pagaré. Le va a dar Dios conforme a su camino, conforme a su obra, pero le está dando tiempo a los hombres. Acá pasó exactamente lo mismo. Siempre está dispuesto a mostrar compasión a cualquiera que le busque. Dios. ¿Y por qué se enojó tanto Jonás al final? Cuando Dios perdonó a Nínive, porque los judíos de la época de Jonás no querían compartir el mensaje de Dios con las naciones gentiles, semejante a la actitud que se vio en los días de Pablo. ¿Sí? En los días de Pablo se vio exactamente lo mismo, porque en primera de Timoteo le habla esto, Pablo dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas,
y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Primera de Tesalonicenses, 2:14 al 16. Acá le está hablando que también los cuales que mataron al Señor los judíos no querían que recibieran la palabra de Dios los gentiles. ¿Ve? Habían olvidado su razón de ser como nación, servir de bendición al resto del mundo al proclamar el mensaje de Dios a las demás naciones. Jonás pensaba que Dios no podía salvar a una nación pagana tan perversa. Sin embargo, eso es exactamente lo que Dios hace con cualquiera que se le acerca a él. Jonás reveló por qué no había querido ir a Nínive. No quería perdón para los ninivitas, los quería destruidos. Prejuicios. Hoy en día es igual, la iglesia, gente, ¿sí? Pastores, evangelistas, no quieren ir a tal y tales lugares, a tales personas, no quieren ir, quieren esperar la destrucción de ellos. Qué tremendo esto, ¿no? Estamos viendo exactamente lo mismo. ¿Se sorprende cuando ciertas personas se entregan a Dios? ¿Tendrá usted una visión tan estrecha como la de Jonás? No debemos olvidar que en realidad nadie merece el perdón de Dios. ¿Ve? A Jonás quizá le preocupaba más su reputación que la de Dios. A Jonás le preocupaba más la reputación, su reputación, que la de Dios. Pasa esto. ¿Cómo vamos a ir a tales y tales lugares? No sé, una cárcel, ¿no? Pastores, estamos para otra cosa, estamos para cosas más importantes. Ir a enseñar a una cárcel donde están todos, ¿no? Así piensan. La reputación, ¿no? Y Jesús comía y bebía con los pecadores. A veces nos preguntamos, ¿quién eran los pecadores? Los que se sentaban a comer con Jesús. ¿Quién eran? ¿Qué pecados tendrían? ¿Nos preguntamos alguna vez eso? ¿Qué pecado tendrían las personas que se sentaban a comer con Jesús? Cuando Jesús venía y se sentaba a comer con los pecadores, ¿no? ¿Qué pecados tendrían esas personas? Yo pregunto esto, ¿qué pecados? Solamente eran mentirosos, tenían pensamientos malos, eran avaros, o quizás eran personas homicidas, violadores, prostitutas, endemoniados, ¿no? Que hacían cualquier cosa, mentirosos, engañadores. ¿No serían eso? ¿O Jesús hacía acepción de personas? ¿O Jesús le preguntaba antes qué pecados tenían para que se sentaran junto a él? ¿No? Es irónico lo que estoy diciendo, pero ¿para qué esto? Porque hay personas que parece ser que se sienten un poco más favorecidas por Dios, porque no hicieron cosas tan como los ninivitas. En los tiempos de Nínive, nosotros, ¿qué podríamos pensar de esa ciudad? De esos hombres sanguinarios, terribles, ¿no? Por eso es la misericordia tan grande de Dios. Entonces hay muchos que piensan más en su reputación que en lo que Dios puede hacer en una persona. Sabía que si la gente se arrepentía, el castigo de que hablaba no iba a llegar, iba a sentir vergüenza, aunque Dios se glorificaría. ¿Está usted interesado en la gloria de Dios
o en la suya? ¿No? Son preguntas. Y Dios al final trató tiernamente a Jonás como lo había hecho con Nínive e Israel, y como lo hace con nosotros. Dios pudo haber destruido a Jonás por su ira desafiante, pero optó por enseñarle una lección. Si obedecemos la voluntad de Dios, Él nos guiará. Su fuerte castigo es para los que se empeñan en rebelarse. Jonás se enojó porque la higuera se secó, pero no se hubiera enojado por lo que le hubiera sucedido a Nínive. Muchos de nosotros hemos llorado por la muerte de un animal doméstico o porque se nos ha roto un objeto de mucho valor sentimental. Hemos llorado porque un amigo no conoce a Dios o un enemigo. Es más fácil ser sensible a nuestros propios intereses que a la necesidad espiritual de las personas que nos rodean. Mire qué enseñanzas, ¿no? A veces la gente quisiera castigo y destrucción para las personas cuya perversidad parece merecer castigo inmediato. Pero Dios es más misericordioso de lo que nos imaginamos. Dios siente compasión por los pecadores que queremos que castigue y busca la manera de que se acerquen a Él. ¿Cuál es su actitud en cuanto a los perversos? ¿Quiere verlos destruidos o quiere que experimente la misericordia y el perdón divino? ¿Qué quiere usted? Dios salvó a los marineros cuando imploraron misericordia. Dios salvó a Jonás cuando oró dentro del pez. Dios salvó a los ninivitas cuando aceptaron el mensaje de Jonás. Dios contesta la oración de los que le invocan. Siempre hace que se cumpla su voluntad y desea que todos se vuelvan a Él para salvarse. Una persona se salva cuando presta atención a la advertencia de Dios en la Biblia. Si reaccionamos con obediencia, Dios será bondadoso y recibiremos su misericordia, no su castigo. Amén. Amén. Mire cuántas enseñanzas más podremos sacar del libro de Jonás. Pero lo más acertado que pude ver hoy es el prejuicio que hay en las iglesias de predicar el mensaje de Dios a ciertas personas. Esto es lo que se está viendo hoy en muchas iglesias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Somos como Jonás o le hacemos caso a Dios? Si hay algo en nuestros corazones que en algunas oportunidades hemos sentido este prejuicio, es bueno que seamos sinceros con Dios, sinceras con Dios y nos arrepintamos. Nos arrepintamos porque es lo que quiere Dios, es lo que busca Dios. Es un pecado. Prejuzgar es un pecado. Decir a este se merece el perdón de Dios, este no se merece. Este se merece la misericordia, este no. Es un pecado, es grandísimo eso. No somos Dios, no somos jueces. Entonces tenemos que aprender esto, aprender a conocer a Dios. El amor tan grande, la misericordia tan grande que tiene Dios. Y vivir y ser obediente. Si Dios nos manda, nos dice que vayamos a tal lugar, vayamos. No escapemos de eso. No veamos reputaciones, no veamos a ver si me conviene, no me conviene, cuánto voy a sacrificar o no voy a sacrificar. Evaluar tal y tales cosas. Seamos obedientes al Señor en estas cosas. Dios está llamando y tiene forma y manera de llamar a los malos, decimos nosotros hoy, ¿no? Y esto es nuestra tarea. A esto nos llamó el Señor. No seamos como lo que decía el Señor Jesús de los talentos. ¿Se acuerda? A uno le dio uno, al otro dos, al otro cinco. El de dos, el de cinco se lo guardó. Y el de uno, perdón, el de dos, el de cinco lo multiplicó. Y el de uno se lo guardó. ¿Ve? Así sería Jonás, ¿ve? En el tiempo de Jesús. Se guardó. Dios le dijo que tenés que predicar, tenés que hablar, tenés que mostrar lo que yo te he dado. De gracia recibiste, de gracia dad. Pero las personas se guardan. No van, no quieren ir, no quieren participar de la obra de Dios, de la misión de Dios.
¿ves? No, no quieren participar, parece como que, bueno, hay que empujarlo, parece que hay que llevarlo ahí al fondo del mar, ¿viste? Parece que hay que llevarlo ahí, que toque en fondo para después alcanzar misericordia y después decir, ay, ahora me doy cuenta que tengo que servir a Dios. Ahora me doy cuenta que tengo que estar en la obra de Dios. Ahora me doy cuenta que tengo que estar en la misión de Dios. Ahora me doy cuenta. Es lo que Dios no quiere. No quiere que pasen por... ¿Y qué tal si un día, listo, te alcanza la partida y, y después Dios te va a pedir cuenta también, nos va a pedir cuenta? Dice la Escritura que nos vamos a presentar en el tribunal de Cristo para, para responder en las cosas buenas o malas que hicimos en el cuerpo de Cristo, dice, ¿no? ¿Te das cuenta? Para recibir o no la retribución de vida, dice. O sea, van a haber recompensas, van a haber muchas cosas, pero veamos acá en la tierra lo que podamos hacer, a lo que Dios te ha mandado hacer, ¿sí? A dónde servir, dónde colaborar, dónde estar, cuál es la misión, el prejuicio, quitar prejuicios, ¿sí? Es un corazón de Cristo, tenemos que tener ese corazón de Cristo, ¿sí? Dice que estamos siendo perfeccionados a la imagen de su Hijo Jesús, perfeccionados a la imagen de su Hijo Jesús. Eso es, es el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, hoy tenemos que abrazar a las personas, abrazar por más que la persona haya sido lo que haya sido, haya hecho lo que haya hecho. Tenemos que abrazarlo, contener a las personas. Tenemos, tenemos víctimas y victimarios, ¿sí? Pero Jesús abrazaba a todos, a todos. Eso es. Y esta es la manera que nosotros tenemos que ser, no como Jonás, ¿ves? Es a la manera de Jesús que nosotros tenemos que ir cada día, cada día. Esto es cristianismo, esto es doctrina pura del amor de Dios. Y esto es lo que tenemos, esto es lo que está faltando hoy en día, ¿sí? Sacrificios, ¿sí? Hacemos sacrificios para otras cosas, ¿sí? Hacemos sacrificios para lo del mundo a veces, pero no hacemos sacrificio para las cosas de Dios. No hacemos sacrificio para las cosas de Dios. Empezamos a evaluar los tiempos, esto, aquello, ¿no? Dios quiere una entrega, Dios quiere no solamente que escuchemos, sino que obedezcamos a la obra de Dios, por sobre todas las cosas. Es lo que quiere Dios para nuestras vidas, para todos, para cada uno. Entonces, reve- reveamos nuestras vidas, examinemos cómo estoy. Esa es mi pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Qué cosa he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Qué oportunidad me está dando Dios nuevamente? Como Jonás, una segunda oportunidad para que vaya, para que cumpla la obra, la misión. ¿Será que Dios te está llamando? ¿Será que Dios me está llamando para que haga, para que accione, para que obre, para que quite prejuicio? ¿Será que Dios me está llamando? Nos tendríamos que hacer estas preguntas, ¿no? Quizás estoy haciendo algo, pero capaz que lo estoy haciendo equivocadamente. Capaz que lo estoy haciendo con fines egoístas. Jonás era así, Jonás era profeta de Dios. Ah, pero seguramente para predicarle a lo suyo, ahí no hay ningún problema. ¿Eh? Ahora nos predicamos entre nosotros. No, es afuera. También es afuera. No nos olvidemos, afuera. Son las tareas, son las comisiones. Lo que Dios nos da. ¿Cuánto es el tiempo que vamos a ocupar? ¿Eh? Uy, qué pesado, mirá, me llamó de vuelta. Uy, qué pesado. No, no, Dios conoce todas las cosas. Apago todo, dejo todo. Sí, te escucho. Sí, ¿qué necesitas? ¿Qué te está pasando? ¿Eh? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿En qué te puedo ayudar? No, no miro qué hizo, qué no hizo, qué esto, qué el otro, cómo es, cómo se comportó. Déjame ayudarte en el nombre de Jesús. Déjate ayudar en el nombre de Jesús.
Dios te bendiga y te guarde. Gracias, Padre eterno, gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por ayudarnos, enseñarnos, mostrarnos, vivir conforme al corazón tuyo, Señor. Vivir en el amor tuyo, que no haces acepción de personas. Ayúdanos a no hacer acepción de personas. Ayúdanos a no tener prejuicios, Señor. Ayúdanos a actuar en tu amor, Señor, cada día. Y si hemos cometido estos pecados, Señor, en juzgar, prejuzgar, hacer prejuicios, ayúdanos, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos para que podamos volvernos de todo eso y ser como tú quieres que sea. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te guarde.